A dar el uso de la palabra al doctor Delgado Guembes, quien ha sido funcionario de carrera dentro del Servicio Parlamentario del Congreso, ha ocupado el cargo de oficial mayor, de director general parlamentario, de jefe del Departamento de Relatoría y Agenda, entre otras dependencias del Congreso. Es docente universitario y ha publicado múltiples obras con relación al derecho parlamentario y derecho constitucional, entre los que podemos mencionar Manual del Parlamento para la Representación de la República y Condiciones de Validez de la Cuestión de Confianza en el Perú. Dejamos en el uso de la palabra al doctor Delgado Guembes para que nos ilustre, doctor. En primer término, muchas gracias, señora presidenta, señores congresistas, por la invitación. Como siempre, me siento muy honrado de compartir con ustedes estos espacios de reflexión, a la vez que de aporte para optimizar los productos que puede producir, que puede elaborar, que puede entregar el Congreso a la comunidad. Probablemente el tema ante el que nos encontramos refleje uno de los más grandes problemas por los que atraviesa el Parlamento luego de la disolución del Congreso del día 29 de septiembre del año 2019, obra que tenía que ver con una relación hostil que protagonizó el Poder Ejecutivo respecto al Congreso para deshacerse de su, entre comillas, enemigo político. Esta realidad es insoslayable. Se trató de un uso político de las normas constitucionales con el objeto de prescindir de un órgano estatal como era el Congreso, con el que se tenía una amarga discrepancia política. Luego de reconocer que el concepto de denegación fáctica se produjo como consecuencia de un proceso y una maquinación que se basó en la hostilización del enemigo político, podemos entender que el Tribunal Constitucional ha amparado esa posición y ha permitido que el Congreso quede sin la competencia que le corresponde. Por lo tanto, la situación en la que actualmente nos encontramos, dentro nuevamente del concepto de democracia deliberativa en el que convive nuestra sociedad, es la posibilidad que tenemos de argumentar, de razonar, de denunciar y de difundir el daño político que se ha causado a nuestro sistema democrático y a nuestro régimen político. A partir de esta afirmación, me parece importante señalar cuáles son los principales aspectos en los que se ha incurrido con la elaboración del concepto de denegación fáctica. En primer lugar, los daños que se ha ocasionado son los siguientes. El Congreso ha quedado menoscabado en su competencia y titularidad como órgano depositario de la confianza que se concede o que se rechaza. Se le ha arrebatado al Congreso la posibilidad de decidir si es el Congreso y solo el Congreso el que otorga o el que rehúsa su confianza al gabinete. Esa es una atribución parlamentaria, no es una decisión que puede tomar por sí mismo ni el presidente de la República ni el gabinete. El segundo daño es que el régimen político peruano ha sido desnaturalizado porque se ha reconocido al gobierno alcances que generan grados significativos de concentración de poder contrarios a un régimen democrático y republicano. Frente a esta situación dañosa, lesiva, tanto para el régimen republicano, democrático y para nuestro régimen político, existen riesgos perfectamente previsibles que deben controlarse. Entre esos riesgos previsibles podemos mencionar que el gobierno puede volver a usar métodos que previamente han mellado la posición constitucional del Congreso como órgano depositario y representativo de la voluntad popular. El segundo riesgo previsible es que los riesgos que deben evitarse es que el gobierno plantee cuestiones de confianza sobre competencias exclusivamente correspondientes al Congreso.
La Constitución le reserva al Congreso ser el depositario de la fe, de la confianza. Por eso se habla de la titularidad de la relación fiduciaria entre el Congreso y el Gobierno. Y en tercer lugar, el riesgo previsible es el Congreso tiene la responsabilidad de prever la normalidad institucional de su funcionamiento sin que un agente externo lo desconozca ni afecte su desempeño y composición. Considerando la brevedad del tiempo a la que me tengo que someter, quisiera referirme brevemente a los tres métodos con los que cabría realizar ajustes que están pendientes para corregir los desaciertos, el desequilibrio y el desbalance de poderes que ha generado la tesis de la denegación fáctica avalada con la sentencia 6/2019 CC. Los tres métodos para corregir la situación en la que nos encontramos son proyectos de reforma constitucional, proyectos de interpretación del texto constitucional, la ley interpretativa. El tercero es la reforma del reglamento del Congreso y un último y cuarto que mencionaré luego será el de la opción de la Ley Orgánica de Desarrollo Constitucional. Sin embargo, antes de abordar las tres vías, los tres métodos que puede utilizar el Congreso para realizar las correcciones que estime pertinentes, creo que es importante mencionar por lo menos cuáles son las 10 principales medidas que no pueden dejar de aprobarse para corregir los daños ocasionados y para prever los riesgos que ha generado la acción tanto del Poder Ejecutivo como del Tribunal Constitucional. En primer lugar, a mi parecer, la primera medida que no puede dejar de aprobarse es que la cuestión de confianza no puede plantearse sobre procedimientos, materias ni funciones de competencia exclusiva y excluyente del Congreso de la República. En segundo lugar, la aprobación o rechazo de la cuestión de confianza no se presume, solo la califica el Congreso de la República mediante el voto de la Asamblea sobre la materia que se pone manifiestamente bajo su consideración y deliberación. Esto significa que la cuestión de confianza no se puede calificar viendo una pantalla de televisión sin haber recibido la comunicación expresa del presidente del Congreso con la que se notifica cuál es el resultado de la voluntad de la Asamblea, con la que se comunica cuál es la decisión sobre el pedido que se le hace al Congreso para que otorgue o para que rehúse la confianza. La tercera medida que debe aprobarse, que no puede dejar de aprobarse, es que le corresponde al Congreso la facultad de declarar la improcedencia de pedidos o planteamientos de confianza sin que la improcedencia constituya una forma de rehusamiento o denegatoria. Esta atribución es muy importante, porque no se puede presumir aquello que la Constitución no permite que se presuma. La voluntad del Congreso debe ser clara. Es más, cabría calificar el proceso de la cuestión de confianza como un acto solemne, un tipo de relación volitiva entre el Congreso y el Poder Ejecutivo que tiene carácter solemne, es decir, tiene que observarse determinadas formas y no se le puede hacer imputación a un órgano colectivo como es el Congreso, donde cada uno de los miembros del Congreso puede tener una distinta interpretación de lo que está ocurriendo en la Asamblea. El proceso natural en el Congreso es que el presidente es el que señala, está en debate tal tema, y el presidente tiene la potestad de llamar la atención al congresista que se desvía del tema en debate. Por lo tanto, si se presume que a partir de un debate que no tiene nada que ver con la cuestión de confianza, se está adoptando una decisión ajena a lo que ha enunciado el presidente,
la decisión no puede ser la que el presidente de la República decida que corresponde. La decisión es la que le corresponde tomar a la Asamblea sobre lo que el presidente ha enunciado que, primero, está en debate, y en segundo lugar, lo que el presidente ha enunciado que se va a votar. El Congreso debate y vota sobre lo que el presidente señala que se está votando. Esa es la solemnidad de un acto corporativo. No se puede presumir la voluntad de un acto corporativo cuando son 130 personas las cuales tienen que concurrir en un solo acto para manifestar su voluntad a partir de lo que el presidente ha señalado que se está debatiendo y votando. En cuarto lugar, no puede dejar de aprobarse que el planteamiento de la cuestión de confianza no procede para interrumpir procesos parlamentarios iniciados, agendados y en curso en las sesiones de la Asamblea. Todos sabemos que cuando se convoca una sesión hay una agenda. La agenda tiene que ser aprobada por el órgano competente. La agenda tiene que ser comunicada previamente a todos los congresistas para que todos, por transparencia, estén enterados sobre cuáles son los temas que son objeto de la sesión. El presidente del Consejo de Ministros no puede, utilizando el concepto de la concurrencia voluntaria, apropiarse de la agenda, ingresar al salón de sesiones, indicar que se le ha impedido el ingreso cuando no se lo había invitado, ni se le había comunicado cuándo se le podía recibir. Por esta razón, la agenda del Congreso tenía que llevarse adelante y solo podía cambiarse mediante el mecanismo previsto en el reglamento del Congreso para ampliar o para modificar la agenda. Eso está regulado en el Congreso, en el reglamento del Congreso. Eso es inconfundible. Todos saben que la agenda del Congreso no puede ser la que a cualquiera se le ocurra. Hay maneras de modificar la agenda y cuando la agenda se modifica de forma antirreglamentaria, cualquier congresista protesta por ese acto. Lamentablemente, la prensa, los medios de comunicación favorecieron la posición del señor Salvador del Solar porque se encontraba con un Congreso que supuestamente tenía las encuestas en contra. En quinto lugar, una medida más que no puede dejarse de aprobar es que si el Congreso es el que declara procedente el planteamiento de una cuestión de confianza sobre un texto legislativo, el resultado, estamos en el supuesto de que el Congreso acepte que quepa cuestiones de confianza sobre un texto legislativo, cosa que también puede estar en cuestionamiento. Si el Congreso declara procedente la presentación de una cuestión de confianza sobre un texto legislativo, el resultado de la cuestión de confianza solicitada se considera como aprobada o como denegada únicamente cuando haya finalizado el proceso de reconsideración previsto en el artículo 108 de la Constitución o cuando la ley sea promulgada por el presidente del Congreso a la conclusión del proceso de reconsideración. El resultado de la decisión del Congreso se comunica expresamente al Poder Ejecutivo, indicando si la confianza fue concedida o rehusada. Vale decir, si se vota una ley que ha sido objeto de una cuestión de confianza y el resultado es contrario al gobierno, no se puede presumir que el voto en contra de la iniciativa por el Congreso supone la denegatoria de la cuestión de confianza, porque tiene que agotarse el procedimiento legislativo, y el procedimiento legislativo no termina sino cuando primero el Poder Ejecutivo ha observado la ley ha regresado al Congreso y se ha decidido si es que el Congreso insiste, se allana o presenta otro proyecto de ley de acuerdo a su voluntad. Entonces, el proceso legislativo no termina, ni puede presumirse la decisión del Congreso, a menos que se haya concluido con el proceso constitucional de reconsideración de forma tal que el Congreso decida si insiste o si se allana al pedido que ha formulado el gabinete. En sexto lugar,
la siguiente medida que no puede dejar de aprobarse es que la cuestión de confianza es aprobada o rechazada, expresa y exclusivamente luego de concluido el debate cuyo inicio, duración y conclusión conduce el presidente del Congreso en la sesión convocada con ese fin, conforme al reglamento del Congreso. No se puede presumir que la cuestión de confianza ha sido aprobada o rechazada independientemente de la conducción del debate por el presidente del Congreso. El presidente del Congreso no es un monigote. El presidente del Congreso es el titular de un poder del Estado elegido por los representantes del pueblo, y su rol consiste en conducir los debates y asegurarse que quienes se encuentran en la sala no se desvían de los temas en debate. El presidente, además, es quien da fe de qué es lo que ha aprobado el Pleno, cuál es la voluntad del Pleno, y por eso es que se preparan las autógrafas de una ley, porque hay que asegurarse que el texto que se remite al exterior sea coincidente con la voluntad del Pleno, tal como el presidente la sometió a debate y a votación con las mayorías que el reglamento señala que se tienen que aprobar. La séptima cuestión que no puede dejar de aprobarse es que la cuestión de confianza es aprobada o rechazada expresa y exclusivamente luego de sometida explícitamente a votación por el presidente del Congreso conforme al reglamento. Démonos cuenta que hay una diferencia entre el debate y la votación. No se puede dar por aprobada la cuestión de confianza independientemente de las dos fases, del debate y de la votación. El presidente es quien enuncia qué se debate. Si el presidente dice en debate la cuestión previa presentada por la señora Indira Wilca, lo que se va a votar es la cuestión previa presentada por la señora Indira Wilca. No se va a votar la cuestión de confianza. Eso no lo puso en debate el presidente del Congreso. Si no lo puso en debate el presidente del Congreso, ¿a quién se le ocurre que imaginariamente podemos imputarle a todo el Pleno una voluntad que el Pleno no tuvo? Ese es un error grave de desconocimiento de los procesos parlamentarios y de la naturaleza del trabajo de una asamblea. En defensa del fuero parlamentario es necesario que queden esas cosas claras, porque por oscuridad mental, lamentablemente, y por la hostilización política por la que atravesamos durante el periodo 2016-2019, es que se llegó a la consecuencia a la que hemos llegado con el aval del, entre comillas, máximo y supremo intérprete de la Constitución. Eso es lo que hay que corregir. Es una oportunidad que tiene el Tribunal Constitucional de corregir lo que hizo mal. La octava cuestión que debe ser aprobada y no puede dejar de aprobarse es que el resultado de la decisión sobre el planteamiento de confianza tiene esa condición solo mediante la comunicación, mediante oficio del presidente del Congreso al Poder Ejecutivo. Por eso es que el presidente de la República tiene que recibir la comunicación del presidente del Congreso. La comunicación del presidente del Congreso es la materialización de la decisión con la que se compromete el Pleno. No estamos en una sociedad informal cuando hablamos de los procesos estatales. Por eso es importante que se reconozca que los resultados a partir de los cuales el Poder Ejecutivo puede tomar su decisión de disolver o de no disolver no pueden separarse de la decisión que recibe el presidente de la República mediante una comunicación formal del presidente del Congreso. En noveno lugar, otra medida que no puede dejar de aprobarse es que los actos derivados del acuerdo del Pleno sobre la cuestión de confianza solo causan efectos y pueden ejecutarse una vez que el Poder Ejecutivo recibe la comunicación expresa del presidente del Congreso con la que se le informa la voluntad y la decisión de la Asamblea. Complementariamente, dado que la experiencia por la que atravesó el Congreso
el día 29 de septiembre del año 2019, tuvo que ver con otro mal uso de atribuciones propias del Congreso. Una medida adicional que hay que pensar en corregir es la regulación apropiada del sistema que reconoce la Constitución para la concurrencia voluntaria de los ministros al Pleno. Nunca se necesitó regular nada en relación con la concurrencia voluntaria. ¿Por qué? Porque teníamos operadores con experiencia. A nadie se le ocurría llegar al Congreso y pedir que se lo reciba. Perdón, me corrijo. Sí ocurrió una oportunidad. No sé si la memoria nos asiste y recordamos que cuando era presidente del Congreso, el señor Javier Velázquez Quesquén, a inicios del período aprista, el señor Jorge del Castillo pidió ser recibido en el Congreso para explicar el asunto del Petrogate. Presentó su comunicación. La Junta de Portavoces se reunió. Se le comunicó al señor Jorge del Castillo que se lo iba a recibir en tal sesión de tal fecha. Como las papas quemaban en ese momento, ¿qué hizo el señor del Castillo? Una cosa muy parecida a la que hizo el señor Salvador del Solar. Ingresó al salón de sesiones sin que nadie le hubiera dicho que tenía una cita, una fecha y una hora a la cual concurrir. ¿Qué hizo el señor Velázquez Quesquén? Suspendió la sesión y los congresistas mayoritariamente se pararon y se fueron y lo dejaron solo al señor Jorge del Castillo. Lamentablemente tenemos que hablar las cosas por su nombre. En el caso del señor Salvador del Solar, la cortesía se antepuso y no se tomó las medidas correctivas que debió haberse tomado, como lo hizo el señor Velázquez Quesquén con un colega de su propio partido. Ese tipo de inexperiencias o de impericias son las que le hacen daño al Parlamento, porque no se saben defender cuando hay que defender, con el objeto de que el Congreso cumpla la función que le corresponde en la República y en un Estado democrático. Frente a este tipo de situación que es importante atender, el Congreso tiene entonces que tomar una decisión respecto de las correcciones. ¿Cómo va a tomar esas correcciones? ¿Va a realizar una reforma constitucional? ¿Va a hacer una ley de interpretación de la Constitución? ¿O va a hacer una reforma del reglamento? ¿Qué ventajas tiene proceder a través de una reforma constitucional? Primero, las ventajas son que afecta la esencia y contenido de la cuestión de confianza. La segunda ventaja es que genera cambios relativamente más fuertes, sólidos y estables. En tercer lugar, hay mayor nivel de autonomía normativa y menos restricciones o control externo cuando el Congreso utiliza la reforma constitucional. Las limitaciones. Usar el método de la reforma constitucional tiene como limitaciones que el contenido debe mantenerse en un nivel general. Hay menor potencia sobre puntos sustantivos y detalles procesales. En la Constitución no se puede llegar a aspectos diminutos de los procesos. Esa es una limitación que tiene el utilizar la reforma constitucional. Y en tercer lugar, el proceso de reforma no permite un desarrollo más profundo y toma un desarrollo más prolongado en el debate parlamentario. Si el camino que ustedes escogen es la ley de interpretación de la Constitución, que en realidad era un as bajo la manga en el periodo inmediato anterior, cuando no se consiguió la reforma constitucional porque se obtuvo solo 81 de los 87 votos necesarios, el mecanismo era optar por la ley de interpretación como una salida que permitiera ganar tiempo hasta que se pudiera tomar una decisión por este Congreso. Entonces, ¿qué limitaciones podría tener la ley de interpretación de la Constitución? Primero, las ventajas. Comparativamente, es menos complicada su aprobación que con la reforma constitucional. En segundo lugar, permite optimizar moderadamente la posición del Congreso, siempre dentro de ciertos límites, porque mediante la interpretación no se puede hacer correcciones sustanciales,
sino solo aclaraciones de significados y de sentidos. Las limitaciones que tiene el valerse de la interpretación de la Constitución son que su naturaleza restringe el margen de cobertura normativa, es decir, solo la aclaración de significados o de sentidos, y deja aspectos normativa y constitucionalmente críticos por cubrir. Por lo tanto, las posibilidades son más limitadas que si se opta por otro método o por otra técnica legislativa. La pregunta nos está llevando a definir cuál puede ser esa técnica legislativa con la que mejor se puede conseguir los objetivos y los resultados que se están buscando. La tercera opción es la reforma del reglamento del Congreso. ¿Qué ventajas tiene? Permite llegar a detalles esencialmente nucleares y adyacentes a la cuestión de confianza, como la concurrencia voluntaria de los ministros, por ejemplo. Otra ventaja, permite mayor celeridad, eficacia y autonomía para la aprobación. Pero ¿cuáles son las limitaciones de valerse de la técnica de la reforma del reglamento? No puede afectarse el marco constitucional ni las limitaciones expresamente fijadas por el Tribunal Constitucional en su sentencia 6/2019 del conflicto de competencias. Y la segunda limitación es que existe el riesgo de su inconstitucionalización si es que se repiten contenidos previamente declarados inconstitucionales, en particular los contenidos declarados inconstitucionales por estas dos importantes sentencias. La 6/2018 PI, que se refirió a la reforma del reglamento del Congreso a raíz de una propuesta de modificación que presentó el congresista Mauricio Mulder, y la sentencia 6/2019 PI, que es la que se refiere a la denegación fáctica. Veamos brevemente cuáles son las limitaciones respecto del uso de leyes de interpretación de la Constitución. En primer lugar, quienes objeten el proceso de una ley de interpretación de la Constitución para corregir la cuestión de confianza dirán: momentito, el Congreso tiene la facultad de interpretar las leyes que el Congreso dicta, pero el Congreso no tiene la facultad de interpretar la Constitución, que es una atribución exclusiva del titular del poder constituyente, que es el Congreso en sede constitucional. Esa va a ser una objeción que se va a levantar y que eventualmente, si se utilizara la ley de interpretación de la Constitución para regular la cuestión de confianza, podrá ser atacada por ese tipo de argumento. El artículo constitucional le da la facultad al Congreso efectivamente para interpretar, pero para interpretar la ley. La Constitución es un tipo de ley, es cierto, pero para realizar interpretaciones a la Constitución, el único mecanismo válido para interpretar la Constitución será el del artículo 206 de la Constitución. Por lo tanto, será tan complicado como aprobar una reforma constitucional, porque de lo contrario vas a incurrir en una falla de conceptualización al creer que tienes la potestad de interpretar la Constitución sin utilizar el mecanismo que debe utilizar el Poder Constituyente. Esa es una objeción que hay que tener presente. En cuanto a las restricciones sobre la regulación con el reglamento del Congreso, el principal problema que tenemos es el que registró la sentencia 6/2018 PI, que calificó la potestad del Congreso para reformar su propio reglamento en relación con la cuestión de confianza que se había tratado de regular mediante el proyecto del señor Mauricio Mulder, que se aprobó en mayo del año 2018. Lo que dice el tribunal es que mediante la reforma del reglamento del Congreso no se puede afectar las potestades constitucionales de un órgano distinto al Congreso. Por lo tanto, no procedería, de acuerdo a este criterio, utilizar la reforma del reglamento del Congreso por asuntos ajenos a la actuación propiamente parlamentaria, porque la competencia normativa del Congreso, la autonomía normativa del Congreso,
solamente lo limita a su propia actuación parlamentaria y no a la actuación de otros órganos estatales. Eso es lo que consta en el fundamento 14 de la sentencia 6/2018 PI. Entonces, frente a esas alternativas, otra válida que permitiría que ustedes consideraran en el dictamen la posibilidad de hacer estas correcciones mediante un método podría ser, como lo ha mencionado el doctor Gerardo Eto, a través de una ley orgánica. En la ley orgánica nada impediría que se aborde la relación entre ambos poderes del Estado, porque además en esa ley orgánica, a diferencia de lo que ocurrirá con la reforma del reglamento del Congreso, la ley orgánica va a derivarse al Poder Ejecutivo para que observe o promulgue la ley. Si la observara, regresa al Congreso para que el Congreso defina si insiste o si no insiste. Entonces, la ley orgánica sí permite ingresar a detalles, más detalles que con una reforma constitucional, probablemente un poco menos que con una reforma del reglamento propiamente dicho, pero sí cabe utilizar esa herramienta para hacer las correcciones esenciales que la situación actual demanda. Con eso doy por concluida mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Delgado Guembes. Le agradezco muchísimo su participación y cuánto ha aclarado realmente algunos aspectos que para muchas personas quedaron sin entender, ¿no? ¿Qué había pasado en ese momento y cómo es que tenemos que realmente, cómo hacer para la defensa, especialmente del fuero parlamentario, que es lo que nos interesa muchísimo. No sé si algún congresista desea hacer alguna pregunta. Sí. A ver, vamos a darle la palabra a la doctora Gladys Echaíz, luego al congresista Aragón y luego al congresista Elías. Tiene la palabra, doctora. Le pregunto a los dos expositores de la mañana. Tengo una duda al respecto. También está, bueno, a los expositores, maestro, buenas tardes, me había olvidado. Pensé que no estaba, que ya se había retirado. Yo tengo una duda respecto al tema, y está relacionado con la sentencia del Tribunal Constitucional, tanto con la 06 del 18 como la del 19. El artículo 100, específicamente la última, ¿no? El artículo 130 de la Constitución dice que dentro de los 30 días de haber asumido sus funciones, el presidente del Consejo concurre al Congreso en compañía de los ministros para exponer y debatir la política general del gobierno. O sea que viene al órgano, dador de las leyes, para exponer su política y le pide o le puede pedir la confianza. Perfecto. ¿Cómo puede decir el Tribunal Constitucional en su sentencia que puede plantearse cuestión de confianza en proyectos de ley que incidan en un cambio o tengan incidencia de naturaleza constitucional? Si eso solamente podría plantearse al Poder Constituyente. Y cuando se presenta, no lo hace ante tal, sino lo hace ante el Congreso que da la ley. Entonces, me surge también otra pregunta. Cuando en la sentencia se dice, bueno, el artículo 132 es abierto porque permite la presentación de cualquier punto como tema de confianza, pero por otro lado dice que si esta fuera de naturaleza constitucional, la votación sería la requerida para las reformas constitucionales. Entonces, creo que esa norma esta sentencia es incoherente. Sus argumentos se contradicen entre sí mismos y por tanto su validez, desde mi punto de vista, está en entredicho.
vendría a ser, legalmente hablando, una sentencia nula. ¿Cómo podemos desde el Congreso, si nos erigimos en el poder constituyente para analizar un tema, dar una cuestión de confianza con una votación que no es la exigida para la reforma constitucional? ¿O cómo puede el tribunal disponer el cierre de un Congreso cuando en su misma sentencia está diciendo que se requiere una votación específica y calificada? Pregunto también, ¿qué responsabilidad tienen los miembros del Tribunal Constitucional que avalaron tamaña infracción constitucional? ¿Y cómo es que hasta ahora los congresistas no han hecho la evaluación, análisis o investigación sobre el particular? Me gustaría escuchar la opinión de ustedes. Muchas gracias, señora presidenta. Lamentablemente este será un punto en el que yo creo que pueden haber un poco más de aristas, porque en mi caso yo no tengo la exigencia de imparcialidad que le corresponde al profesor Gerardo Eto. Lamentablemente, además, debo reconocer que mi formación profesional ha sido íntegra desde el año 1980 en el Parlamento peruano. Entonces, tengo que reconocer este sesgo en mi concepción del problema. Lo primero que tengo que decir respecto de la pregunta de la congresista Echaíz es que la Constitución contiene una contradicción, y la contradicción se basa en dos premisas que son irreconciliables. La primera es la que sostiene que el poder del Estado en el Perú depende del pueblo. La segunda, que contradice esta, es la que dice que el poder del pueblo representado está sujeto a la tutela. ¿A la tutela de quiénes? A la tutela de los abogados que integran los tribunales, los mismos que no son elegidos por el pueblo. Entonces tenemos dos bases axiológicas que se oponen una a la otra. Mientras no podamos reconocer la contradicción que existe en el texto constitucional, padecemos una esquizofrenia mental, porque no nos damos cuenta que una contradice a la otra. ¿Por qué es que se reconoce en el Perú, a través de una ley dictada por el Congreso, que el Tribunal Constitucional es el máximo supremo intérprete de la Constitución, dejando de lado al Congreso? Eso se hace fundamentalmente porque hemos copiado mal las instituciones europeas. Eso existe en Europa, efectivamente, donde se puede decir que los tribunales constitucionales son los máximos o supremos intérpretes de la Constitución por dos razones, que no son las que constan en el régimen político peruano. Primera razón: en esos países, en Europa continental, el Congreso no tiene la potestad de interpretar la Constitución. En el Perú sí la tiene. La segunda razón: en el Perú nosotros tenemos el juicio político. Pregunto, ¿existe algún país en Europa en el que el Congreso pueda enjuiciar a los altos funcionarios como ocurre en el Perú? No, no existe. Como no existe, en el Perú tenemos un régimen que ha quedado desnaturalizado desde la incorporación del Tribunal Constitucional o del Tribunal de Garantías Constitucionales con la Constitución del año 1979. Nosotros hemos sido sometidos colonialmente, una vez más, a patrones hegemónicos. Como era el patrón hegemónico en Europa, nosotros, los cholitos del siglo XXI, ahora estamos repitiendo lo mismo que pasa en Europa, sin que eso se condiga con nuestra propia historia y con nuestra propia tradición y con nuestro propio régimen político. Por eso es que estamos en la contradicción de que nadie se puede atrever a denunciar constitucionalmente a los magistrados del Tribunal Constitucional, como ocurrió durante el periodo del señor Galarreta, cuando se intentó la denuncia. ¿Qué ocurrió? 4 magistrados del Tribunal Constitucional fueron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte expidió, a través de su presidencia,
una resolución recomendando que se suspendiera el proceso porque eso atentaba contra el Estado constitucional de derecho. Entonces estamos ante una contradicción de escuelas. La escuela del Estado democrático de derecho y la escuela del Estado constitucional de derecho, donde en el ápice del poder están los abogados que integran la judicatura o el Tribunal Constitucional. Esa sería mi respuesta a por qué es que no se denuncia constitucionalmente cuando existe una clara infracción de nuestro texto constitucional desnaturalizándolo.